La maleabilidad del concreto. La maleabilidad del concreto no se mide tradicionalmente como en los metales, pero se pueden abordar las propiedades relacionadas a su trabajabilidad en estado fresco, que es un indicador de qué tan fácil es manejarlo y darle forma antes de que se frague. Tenemos un cuadro donde podemos ver las propiedades de la adhesión, el valor específico y la relación con la maleabilidad. Podemos ver que el slump, que es el asentamiento, en una relación con la maleabilidad de un mayor slump indica mayor maleabilidad. La relación agua-cemento dice que a mayor agua-cemento, mayor fluidez y maleabilidad. Tamaño máximo del agregado dice que entre más agregados más pequeños aumentan la maleabilidad. Tiempo de fraguado inicial, más tiempo de fraguado, más tiempo de maleable. Uso de aditivos plastificantes. Dice que incrementa la maleabilidad sin perder calidad. La temperatura de la mezcla. Dice que temperaturas más bajas permiten más tiempo maleable. Viscosidad. La viscosidad más baja mejora la maleabilidad. La maleabilidad del concreto fresco se puede medir indirectamente a través de su trabajabilidad influenciada por el slump. La relación agua-cemento, el uso de aditivos y las condiciones de temperatura, todos estos factores determinan qué tan fácil es moldear el concreto antes de que empiece a fraguar. Eso es cuando el concreto está en estado fresco, pero cuando el concreto está en su estado sólido, después de fraguar y endurecerse, su maleabilidad desaparece ya que se convierte en un material rígido y frágil. Sin embargo, podemos analizar algunas de las propiedades mecánicas que influyen en su comportamiento una vez endurecido. Estas propiedades están más relacionadas con su resistencia y fragilidad que con su capacidad para deformarse plásticamente. Y podemos ver otro cuadro donde podemos ver sus propiedades y su relación con la maleabilidad. Por ejemplo, la resistencia de la compresión no afecta a la maleabilidad, es un material rígido. La resistencia a la tracción. Baja resistencia a la tracción indica fragilidad, no maleabilidad. Modo de elasticidad. Alta rigidez impide la deformación plástica, no se puede moldear. Ductibilidad. La falta de ductibilidad refleja la ausencia de maleabilidad. Contracción por secado. Dice que pequeña deformación, pero no relacionada con la maleabilidad. Coeficiente de expansión térmica. Dice que afecta el volumen, pero no implica la maleabilidad. El concreto en estado sólido no presenta maleabilidad. Su alta fragilidad y baja ductibilidad hacen que sea incapaz de deformarse plásticamente bajo cargas. Aunque es muy resistente y la compresión tiende a fracturarse bajo tensiones, lo que lo convierte en un material rígido y frágil. Ahora vamos a aplicar lo que es tenacidad en nuestro bloque de concreto. En un recipiente agregamos una porción de cemento, la cual más adelante vamos a mezclar con lo que es el agua. La pasta de cemento se envuelve en agregados que generalmente son arena y grava, llenando los espacios y asegurando una distribución uniforme de las fuerzas que actúan sobre el bloque. Agregamos en la superficie plana lo que es la pasta, donde ubicaremos nuestro bloque de concreto. Ahora bien, hacemos lo que es la mezcla para pegar nuestro bloque de concreto. Es esencial en la construcción para unir bloques y crear estructuras más sólidas. Se compone por 3 ingredientes principales que son cemento, arena y agua. El cemento es el aglutinante que aporta resistencia, mientras que la arena da el volumen y la estructura de la mezcla. El agua se agrega para activar al cemento, lo que anteriormente mencioné, su reacción química llamada hidratación, y hacer que la mezcla sea fácil de trabajar, permitiendo que los bloques se adhieran entre sí. Las proporciones pueden variar, pero una receta común es una parte de cemento por 4 o 5 partes de arena.
con agua suficiente para lograr la consistencia similar a una pasta espesa. A veces se puede añadir cal o otro tipo de aditivos para mejorar la trabajabilidad, especialmente en climas donde las condiciones son mucho más extremas. Estos aditivos también ayudan a hacer la mezcla mucho más flexible y manejable. Es importante también el hecho de recordar que la cantidad de agua debe ser bastante precisa. Si se añade demasiada, la mezcla se vuelve muy líquida y puede perder lo que es su fuerza, es decir, el cemento pierde su fuerza. Si se utiliza poca, la mezcla se vuelve difícil de trabajar. Un buen mortero debe tener una consistencia que permita que los bloques se mantengan en su lugar, mientras la mezcla se seca y se endurece, formando lo que es una estructura sólida y también bien alineada. Este tipo de mezcla es común tanto en proyectos pequeños como en grandes proyectos, siendo una parte fundamental en la albañilería y en la creación de muros, también en cimientos o otro tipo de estructura. Después de esperar 4 horas y ubicar bien nuestro bloque de concreto, voy a aplicar lo que es una fuerza horizontal para poder ver si el bloque se puede mover. Y como pueden observar, ahí es donde se muestra lo que es la tenacidad. La resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión del concreto es una medida de su capacidad para resistir fuerzas que tienden a alargar o romper el material. Aunque el concreto es conocido por su alta resistencia a la compresión, su resistencia a la tensión es significativamente menor. Aquí como podemos ver que la resistencia a la tensión se da desde que una máquina o una prensa le hace una presión justamente por en medio, el cual tiende a partirlo y así calcular qué resistencia tiene a la tensión. Aquí tenemos una tabla de resistencia a la tensión del concreto. Tenemos diferentes tipos de concreto: el concreto ordinario, el de alta resistencia, el concreto reforzado, el liviano y el concreto de alta resistencia, de alto rendimiento. Como la edad del concreto para que esté al máximo es de 28 días. En 28 días todo concreto tiene que ya está al 100% y ahí se puede ver cuál es la resistencia a la tensión. Por ejemplo, el concreto ordinario anda de 2.5 hasta 3.5 megapascales de resistencia a la tensión. El que tiene la mayor resistencia es el concreto de alto rendimiento, que es de 5 a 6 megapascales. Aquí tenemos unos factores el cual pueden afectar la resistencia a la tensión, el cual es la edad del concreto. La resistencia a la tensión aumenta con el tiempo, alcanzando su valor máximo generalmente a los 28 días, lo que decía, que a los 28 días ya tiene que tener su valor máximo. Desde ahí ya se puede calcular la resistencia a la tensión. También tenemos el tipo de concreto, que el concreto de alta resistencia y el concreto de alto rendimiento suelen tener una mayor resistencia a la tracción que el concreto ordinario. Y eso lo veíamos antes. Tenemos la relación agua-cemento. Sabemos que si un concreto, si tiene mucha agua, ese va a tiende a variar, y en la prueba de revenimiento igual sucede. Es que una menor relación agua-cemento en la mezcla mejora la resistencia a la tracción. La resistencia a flexión en un bloque mide su capacidad para soportar fuerzas que intentan doblarlo. Se evalúa aplicando una carga en el centro del bloque, apoyando en ambos extremos.
A medida que la carga aumenta, la parte superior del bloque se comprime mientras que la parte inferior se estira. El parámetro, la clave es el módulo de ruptura, que es el punto donde el material falla o se rompe bajo flexión. Este valor depende de la resistencia del material y del bloque, ancho, altura, longitud y las condiciones de apoyo. Materiales como el concreto, por ejemplo, tienen una resistencia a la flexión significativamente menor a la de compresión. El análisis de resistencia, flexión, es importante en ingeniería y especialmente en elementos como vigas y losas. La ductilidad en el cemento se refiere a la capacidad que tiene un material para deformarse plásticamente sin romperse. Sin embargo, el cemento por sí solo es un material frágil, lo que significa que no tiene una buena ductilidad. En la construcción se busca mejorar la ductilidad del cemento mediante la incorporación de agregados de otros materiales, como fibras o aditivos, que permiten que el concreto se comporte de manera más flexible y resistente a las tensiones. El concreto reforzado, que combina cemento y acero, es un buen ejemplo de cómo se puede mejorar la ductilidad. El acero tiene alta ductilidad, lo que permite que la estructura soporte cargas y deformaciones sin fallar. Esto es crucial en aplicaciones donde se esperan movimientos, tales como en zonas sísmicas. En resumen, podemos decir que aunque el cemento, si no es dúctil, se puede usar técnicas y materiales adicionales para mejorar esta ductilidad en el concreto y aumentar el rendimiento de diversas condiciones. El concreto es uno de los insumos más importantes en la construcción y de él dependen varios factores de seguridad y resistencia. Hoy les hablaré un poco de una de las características únicas del concreto, que de no ser considerada podría afectar toda la estructura de la construcción. Esta es la elasticidad. Cuando el concreto está fresco, este cuenta con 6 propiedades. Ellas son la trabajabilidad, la consistencia, la segregación, la exudación, contracción y el peso unitario. Sin embargo, cuando este se seca, sus propiedades cambian. Estas son la resistencia mecánica, durabilidad, impermeabilidad y la elasticidad. Que suena un poco extraño decir que el concreto puede ser elástico, puesto que no podemos estirarlo al igual que una liga o al igual que un resorte. Pero este insumo tiene la capacidad de deformarse y recuperar su forma original. Es importante entender la elasticidad como aquella propiedad mecánica que ocasiona que los materiales sufran deformaciones reversibles por acción de fuerzas externas a ellos. Y en el caso del concreto se podría traducir, por dar un ejemplo, en la capacidad que éste tiene de soportar un sismo hasta cierto punto y volver a su forma original cuando éste termina. Importante mencionar que esta característica está ligada a los agregados. ¿Qué nos quiere decir? Pues que de ellos dependerá en gran medida qué tan baja o alta sea su elasticidad, siendo la porosidad la característica que más influye para generar la elasticidad, por lo que si hay más agregados densos en la mezcla, mayor será su elasticidad. Para la fragilidad, como no se cuenta con los debidos recursos, se hizo de la siguiente manera: se dejó caer una almadana de 2.2 libras y haciendo algunos cálculos podemos determinar que fue golpeado con una fuerza de 2.19 libras fuerza o 9.79 libras.
Primero tomamos el peso del bloque seco y nos dio un peso de 11.96 kilogramos. Posteriormente lo llevamos a remojar y dejarlo hasta que absorba agua y tomamos el nuevo peso de 12.8 kilogramos. Muy bien, ahora continuamos con la plasticidad en bloques de concreto. Este se refiere a la capacidad del concreto de deformarse sin romperse cuando éste está sometido a una carga. Aunque el concreto es un material muy resistente a la compresión, su comportamiento plástico es limitado comparado con otros materiales como el acero. Esto significa que tiene una pequeña capacidad de deformarse antes de fracturarse. En el caso de un bloque de concreto, su plasticidad se evalúa generalmente en términos de cómo puede resistir fuerzas sin sufrir fallas inmediatas. Durante su fabricación, la plasticidad de lo que es el concreto fresco en este caso, también es importante, ya que influye en su facilidad de moldeado y colocación en los encofrados. Esto depende de la cantidad de agua, el tipo de cemento, los agregados y también lo que son los aditivos. Ahora bien, continuamos con la siguiente diapositiva, que serían las propiedades de nuestro bloque de concreto. Tenemos como primer punto el cemento. Generalmente el cemento Portland es un aglutinante que mantiene unidos los demás componentes cuando se mezcla con agua y este endurece. Bueno, este es el responsable de la resistencia del concreto. Tenemos como segundo punto el agua, que es fundamental para la hidratación del cemento, lo que provoca como una reacción química que endurece el concreto. La cantidad de agua debe ser la justa para asegurar una buena mezcla de resistencia y plasticidad. Tenemos también como tercer punto los agregados finos, que en este caso sería la arena, que este ayuda a darle estructura al concreto y llena los espacios entre los agregados gruesos y contribuyen a la compacidad y la resistencia del bloque. Y como último punto, que viene siendo el cuarto punto en sí, tenemos los agregados gruesos, que en este caso sería la grava. Bueno, en sí los agregados gruesos le dan al concreto su resistencia mecánica, tanto como la grava o piedras trituradas o también otro tipo de material similar. Estos ocupan una mayor parte del volumen a la hora de ser mezcladas con lo que es el concreto.